Listo, pues bienvenidos y comenzamos, Jessy. Va, perfecto. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Pues ya me presentaron. Me pueden ir haciendo dudas durante la presentación. Siempre me gusta que esto sea como mucho más interactivo y no tanto unidireccional, porque eso hace que todos estemos más pendientes. Espero que les guste mucho la presentación. La verdad es que disfruté mucho haciéndola y en general todas mis presentaciones, siempre, todo lo que van en mis presentaciones va a tener como un significado detrás de lo que estamos viendo. Entonces, fíjense también en los detalles. Entonces, bueno, vamos a hablar el día de hoy de dengue, que ya nos dijo Uriel. Les dejo aquí mis redes sociales, sobre todo mi Instagram y mi Facebook. Tengo TikTok también, estoy como doctora Jessica Nanús, pero la verdad es que mi TikTok pues es un poco más de risa. También mi Instagram es muy gracioso, pero en general no lo uso tanto. Muy bien, pues vamos a empezar justo a hablar del tema que nos concierne el día de hoy, que es dengue, que el dengue es una enfermedad febril causada por 4 tipos de virus de dengue. En general los tipos de dengue se llaman 1, 2, 3 y 4. Ahí no nos complicaron la vida como en otras cosas. Y pertenecen a la familia Flaviviridae. Habitualmente este virus es un virus monocatenario, tiene una cadena de RNA. Se estima aproximadamente que 390 millones de personas se infectan por dengue al año, que la verdad es una cantidad muy alta, a pesar de ser una enfermedad que ya lleva mucho tiempo causando problemas, como que realmente el control del dengue ha sido muy poco. Y dentro de este porcentaje, la mortalidad más o menos va de 3 a 5%, sobre todo en países de tercer mundo, que bueno, lamentablemente México pertenece a este mundo, ¿no? De un país en desarrollo. Habitualmente este virus se transmite a través de 2 mosquitos, principalmente el Aedes aegypti y menos el Aedes albopictus. Y bueno, les puse aquí 2 mosquitos para que se acuerden muy bien de eso. Vamos a la primera pregunta. Me gustaría que me respondieran si saben si el macho o la hembra del Aedes aegypti es quien transmite esta enfermedad. Ok, muy bien, la hembra, bien, me gusta esa participación. Perfecto. El mosquito hembra es quien finalmente puede transmitir la enfermedad y la transmite cuando pues finalmente se nos pica, ¿no? Como a los humanos, que justo el Aedes aegypti, su presa favorita somos nosotros. Y otra cosa problemática de este mosquito es que en general le gusta estar en zonas como hogares, como más hogareñas, y le gusta alimentarse de muchas personas. O sea, en una misma alimentación puede infectar a varias personas porque pica a muchos. Y la otra parte importante es que como puede estar muy cerca de las casas, habitualmente también es un mosquito que no se percibe tanto la picadura. ¿A qué me refiero con esto? Hay a veces como si te pica una abeja, o sea, como que sientes mucho el piquete y eres muy consciente del piquete, y en cambio en Aedes aegypti, pues ya cuando tienes el piquete es cuando ya te das cuenta de que te picó, ¿no? Y no sabes qué tipo de mosco te picó, solo sabes que tienes un piquete, ¿no? Bueno, estas fotos son las fotos bonitas de la Aedes aegypti, las que vimos previamente, que son dibujitos. En realidad el mosco se ve así, pero obviamente esto es con mucha lupa y si nosotros vemos un mosquito, difícilmente vamos a poder distinguir qué tipo de mosquito es, pero bueno, este es, por si lo querían conocer. ¿Cómo es el ciclo de este mosquito? Funciona de la siguiente manera. Una persona sana la pica o es como, pues, un mosquito se alimenta de esta persona sana, este mosquito está infectado, la persona tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días y va a tener una viremia hasta que ya deje de tener fiebre. Y bueno, entonces cuando ya es una persona con dengue, el mosquito, que puede ser un mosquito sano, va a picar a esta persona con dengue y entonces el mosquito va a tener un periodo de incubación de 8 a 12 días. Después de estos 12 días va a seguir infectando hasta que se muera. O sea, este mosquito no va a dejar de infectar hasta que pase a mejor vida, si es que los mosquitos pasan a mejor vida. Y bueno, pues cuando el mosquito pica a una persona y el mosquito está infectado, entonces esta persona se enferma de dengue
y ese es el círculo que no hemos logrado romper. Este mapa nos enseña como los sitios donde más hay dengue en el mundo. Las zonas que están en rojo son zonas que tienen mucho dengue. Si nos damos cuenta, pues México es uno de estos países. Y bueno, las zonas más oscuritas son zonas como las azules que no tienen tanto dengue. Y bueno, los puntos rojos son zonas donde habitualmente se ven muchos casos. En México, generalmente, como podemos ver acá, están en Yucatán, Quintana Roo, Guerrero. Estos son como los lugares más endémicos de dengue. Y en México tenemos un problema un poquito más grave, y es que México es hiperendémico de dengue. Todos hemos oído hablar de endémico, esto quiere decir que es como característico de la zona. Hiperendémico es que siempre durante todo el año hay transmisión continua de múltiples, o sea, desde dengue tipo 1 hasta dengue tipo 4 en la misma área. A diferencia de que en otras zonas del mundo puede ser algo endémico o puede ser algo de temporalidad que solo se dé en ciertos momentos. En México todo el año podemos tener dengue y todo el año podemos tener desde la variante de dengue 1, 2, 3 y 4. Y habitualmente la temporalidad, como ya dijimos, es de todo el año, pero donde más aumentan los casos es en finales de verano y principio de otoño, y es justamente donde estamos ahorita. Así que vamos a aprender mucho para que podamos ayudar a muchos pacientes. Cosas que podrían ayudar a que esto no sea tan problemático: la inmunidad de rebaño. El cambio de clima podría favorecer o podría desfavorecer el control de esto. Y bueno, el control de mosquitos, que vamos a platicar un poquito más de esto al final, podría también ayudarnos. Otros tipos de transmisiones que se han visto, transmisiones nosocomiales. Aquí no quiere decir que estornudé y contagié al lado, sino pacientes que donaron sangre y que estaban como en periodo latente y que su sangre estaba contaminada, pueden transmitir la enfermedad al paciente receptor. Y la transmisión vertical, que habla de mujer embarazada que pues finalmente transmite la enfermedad a el embrión o el feto. Aquí ya se han visto casos muy escasos, no se sabe mucho, sobre todo se dan cuando la mujer que tiene dengue está como en el último trimestre del embarazo. Podría llegar a transmitirlo, pero la verdad es que son casos muy anecdóticos y no es algo que frecuentemente sucede. Otro punto importante del dengue es que podemos tener pacientes que tienen enfermedades asintomáticas, o esto quiere decir pacientes que ni se enteraron que tenían dengue, pacientes que tienen enfermedad moderada, o sea, que sí tuvieron síntomas, que sí igual tuvieron enfermedad, pero que no fue algo tan severo. Y incluso hay pacientes que pueden tener pues, infecciones severas e incluso fallecer de dengue, ¿no? Ya vimos la mortalidad. ¿Qué factores pueden hacer que te vaya más mal en la enfermedad? El serotipo del virus, el que más asocia a alto riesgo es el dengue tipo 2. El genotipo viral, que le conocen como el Asian, o sea, el asiático, el genotipo asiático, también aumenta el riesgo. Aquí es algo muy chistoso, pero los pacientes que ya tuvieron una vez dengue, si se vuelven a infectar de dengue, lo más probable es que les vaya peor en su segundo dengue y que tengan mucho mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque ya tienen anticuerpos preformados y la enfermedad, pues finalmente nuestro cuerpo la ataca más agresivamente. ¿Qué hace que sea de menos riesgo? Pues que seamos adultos, ¿no? Si nos contagiamos siendo adultos, el riesgo es menor. Y los hombres tienen un poquito más de riesgo. Perdón, tienen menos riesgo. Perdón, no era eso, era la genética. Los pacientes asiáticos tienen más riesgo. La definición de dengue ha cambiado conforme el tiempo. Antes se le conocía como dengue hemorrágico, ¿no? Síndrome de shock por dengue. Y hoy en día esta clasificación de 1997 de la OMS ha quedado en desuso y pasamos a esta clasificación del 2009, donde podemos tener, o sea, infección por dengue
pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos, y en los pacientes que tenemos sintomáticos podemos tener pacientes que tienen como una fiebre indiferenciada, pacientes que tienen dengue, que ya tienen como confirmado, ¿no? O que es muy clásico, que pueden llegar a tener sin signos de alarma, con signos de alarma, y el otro grupo de pacientes son pacientes que tienen dengue severo. Aquí vamos a platicar un poquito de qué es un dengue severo, y aquí podemos hablar como de fuga del plasma, sangrados, ¿no? Falla orgánica múltiple. Se estima que uno de cada 20 pacientes que tienen dengue tienen una enfermedad grave. Aquí podemos ver un poco más definido cómo se divide esto. Entonces, pacientes que tienen como síntomas, los podemos dividir como dengue que no tienen signos de alarma, que son pacientes que tienen rash, náusea, fiebre, pero pues no hay nada que nos angustie, ¿no? Y que tienen aquí como alguna exposición endémica y siempre la fiebre, ¿no? Pacientes que tienen datos de alarma son pacientes que ya tienen como la fiebre, la zona endémica, más aparte tienen dolor abdominal persistente, vómitos persistentes, tienen como acumulación de fluido en pleura, en abdomen, ¿no? Ascitis, que tienen mucosas, sangrado en las mucosas, que tienen como letargia, están como atontados, y que tienen hepatomegalia, que su hígado está más grande, y otras alteraciones que podemos ver, sobre todo en laboratorio, que tengan aumento del hematocrito y que aparte tengan disminución de las plaquetas. Cuando tenemos ya un cuadro de dengue severo, hablamos de que ya tenemos como choque, de que ya estamos teniendo como una fuga de plasma muy importante, incluyendo que podríamos tener disestrés respiratorio o alteración respiratoria, y podemos tener aquí también como un dengue que tenga sangrado severo o que tenga alteraciones, o sea, como en órganos múltiples, que aquí podemos ver alteraciones en el hígado, alteraciones en el sistema nervioso central, en el corazón, ¿no? Falla cardíaca, falla renal, cuando ya el paciente empieza realmente a deteriorarse y todo está mal. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ir hablando un poco conforme las siguientes diapositivas, pero bueno, como que aquí podemos ver como la primera infección, cómo los primeros días se replica el virus, y cómo al principio vemos una infección diseminada. También esto es importante que lo entendamos porque nos va a ayudar como un poquito a ver qué esperamos, ¿no? En las pruebas que nosotros hacemos para el diagnóstico. Pero bueno, al principio tenemos como aumento de las células del interferón, de las natural killers. Después tenemos ya como la respuesta de los linfocitos T. Y como siempre sabemos, los últimos ya son los anticuerpos como más específicos. Y si nos damos cuenta, en la primera infección, vean cómo la curva, que es esta roja, es mucho menor que cuando tenemos una segunda infección. Y esto va relacionado con la severidad de la infección. Y si nos damos cuenta, aquí nos ponen como por días, más o menos del 7º al 9º, 10º día, es como el periodo donde más tenemos riesgo de que se vuelva una enfermedad grave. Y más o menos, si vemos acá, entre más o menos el 3º y el 8º, 9º, 10º día, tenemos como los síntomas y también la viremia. Justo es importante entender que si nosotros tenemos dengue, vamos a tener inmunidad y no nos puede volver a dar dengue del serotipo que nos dio. ¿Esto qué quiere decir? Si a un paciente le dio dengue 2, nunca más va a volver a tener dengue 2, pero sí le puede dar dengue 1, dengue 3, dengue 4. Y eso es lo que nos pone más en riesgo, ¿no? Y en general se ha visto que los pacientes que tienen más de 18 meses entre su primera infección de dengue y su segunda infección tienen un peor pronóstico. Para hablar de las manifestaciones clínicas, y va un poco como entrelazado con la fisiopatología, vamos a dividir al dengue en 3 estados: el estado febril, el estado crítico y el estado de recuperación. Todos los pacientes o la mayoría de los pacientes van a pasar por la etapa febril y por la etapa de recuperación, pero la mayoría se saltan la etapa crítica. Y justo aquí es donde tienen los pacientes mayor riesgo de fallecer.
Hablando un poquito de la etapa febril, habitualmente se da entre los primeros 3 a 7 días, como ya lo habíamos platicado. Es el primer síntoma, habitualmente son los primeros síntomas, porque es la primera etapa, y tenemos una fiebre habitualmente mayor de 38,5, que en un adulto es raro ver esto, que es muy abrupta, o sea, es de un minuto a otro. Cefalea, dolor de cabeza, dolor ocular, les puse ahí unos ojitos porque el dolor ocular se manifiesta más o tienen más molestia cuando mueven los ojos a los movimientos oculares, vómitos, artralgias, que son dolores en las articulaciones, mialgias, dolores en los músculos, y podemos presentar un rash. Más o menos el 50% de los pacientes presentan rash. Entonces es importante saber que si no hay rash, no quiere decir que no sea dengue. Habitualmente el rash aparece entre 2 a 5 días después de la fiebre. Habitualmente es maculopapular, como podemos ver acá. Es en cara, tórax, abdomen y extremidades. Y pues en general como que se ven estas pápulas, bueno, rash maculopapular, como pueden ver aquí que apenas se respeta algunas zonas. Aquí es un poco controversial porque hay una fase hemorrágica, que si ustedes recuerdan, aquí yo no les dije que había una fase hemorrágica. Sin embargo, algunos pacientes van a tener una fase hemorrágica que a veces puede ir en la etapa febril o a veces puede ir en la etapa crítica. Habitualmente esta etapa hemorrágica está caracterizada por trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, sangrado gastrointestinal y o vaginal, petequias o equimosis. Petequias son pequeños puntitos rojos en diferentes partes del cuerpo. Equimosis son moretones, ¿no? Que no son justificables, o sea, chance esta persona se rozó con la mesa, chance no hizo nada que pudiera darle ese moretón tan grande, pero pues, con nuestras plaquetas no están funcionando bien, pues entonces va a pasar esto. Hematuria, que es sangre en la orina, por eso les puse este frasquito como oscurito. Melena, sangre en las evacuaciones. Epistaxis, sangrado en la nariz, o hemoptisis, que tengan como tos con sangre. Esto, como dijimos, puede ser en pacientes que sea solo en la etapa febril. Obviamente hay que valorar, ¿no? Si yo veo este moretonzazo y es un paciente que está sangrando de tubo digestivo, pues entonces ya como que medio pasaría en la etapa crítica, ¿no? Si veo que tiene un moretoncito y tiene como petequias, pues podría vigilarlo y podría catalogarlo en la febril. En la etapa crítica, como dijimos, es mucho más frecuente que suceda esta etapa crítica en pacientes que es su segunda infección por dengue. Y lo más característico es este síndrome de fuga capilar. Y a diferencia de muchas otras entidades donde el síndrome de fuga capilar se da por ruptura de estos capilares, o sea, los vasos de alguna manera se rompen, aquí no hay ruptura de estos capilares, sino que hay una disfunción endotelial, y esto hace que no se pueda mantener el espacio intravascular, o sea, lo de adentro del vaso sanguíneo no se está pudiendo mantener de manera adecuada, y eso hace que todo se fugue hacia un tercer espacio que habitualmente va a ser la piel, la pleura, el pericardio, el abdomen, y entonces ponemos ascitis, ¿no? Entonces, justo este síndrome de fuga capilar está caracterizado por 3 cosas. Una, la fuga del plasma, que esto nos va a dar ascitis, que ya sabemos que es ascitis, ¿no? Tenemos líquido en el compartimento abdominal, derrames pleurales, mucho edema en miembros pélvicos, como que en general el líquido no está donde tiene que estar. La otra cosa que nos puede dar es sangrado, y pues uniendo estos dos, pues choque, ¿no? Un estado de choque. Habitualmente la etapa crítica se da entre el tercero y el séptimo día después de la infección, y la duración va a ser de 24 a 48 horas. Si se dan cuenta, o sea, es una etapa que dura muy poco, pero que finalmente podría cambiar el curso de la enfermedad, ¿no? Y la otra parte es que también podemos tener trombocitopenia, ¿no? Aparte de que tenemos la fuga del plasma, el sangrado, también vamos a tener las plaquetas bajas, y eso no ayuda. Entonces, habitualmente, como cuando nosotros veamos un paciente con dengue, lo que tenemos que hacer es dividirlo en estas 3 etapas. Una es que tenga circulación estable, es un paciente que
su frecuencia cardíaca está bien, su presión está bien, su frecuencia respiratoria se ve también bien, está haciendo pipí bien, está perfectamente consciente, su llenado capilar está bien, sus extremidades están calientitas, tienen buenos pulsos, ¿va? El segundo es que tengamos un choque, que aquí ya podemos ver que tienen taquicardia. Otra cosa que es muy importante, que ahorita igual lo voy a recalcar en la siguiente diapositiva, es que los pacientes con dengue tienen al principio una presión sistólica, o sea, pueden llegar a tener una presión sistólica normal, pero una elevación de la presión diastólica, lo que hace que si nosotros comparamos la sistólica con la diastólica, tengamos una disminución o un estrechamiento en la presión de pulso. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un paciente, supongamos que está en 120/80, pues está perfecto, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que está en 120/100, pues este paciente está aumentando su diastólica y su presión sistólica está normal. Y este es un paciente que podría estar en choque si tiene otras cosas, ¿no? Como taquicardia, taquipnea. Podríamos tener alteraciones o no de la conciencia. Podemos tener un llenado capilar mayor a 2 segundos. Y las extremidades se ven como un poco como más frías. Chance no está súper bien el pulso en las extremidades. Y ya cuando tenemos o avanzamos a la siguiente etapa, tenemos pacientes que tienen un choque profundo o prolongado. Son pacientes que ya tienen como un choque muy evidente. Habitualmente ya tienen hipotensión, ya tienen mucha taquicardia, están con respiraciones de Kussmaul, tienen oliguria, anuria, ya están como súper somnolientos, el llenado capilar está súper prolongado, ¿no? Entonces ya son pacientes que ya tienen un choque muy franco y que ya es muy fácil de diagnosticarlos, ¿no? Pero el chiste es que nosotros, vigilemos a los pacientes que tienen una circulación estable, porque nada quita que puedan pasar a los otros 2 estados. Y la otra es que cuando tengamos pacientes que tienen un poquito de taquicardia, pero se están haciendo bien pipí, pero no estamos tan seguros si están dentro del rango de una circulación estable, los vigilemos, sobre todo si tienen esta presión de pulso estrecha y empiezan a tener aumento en su presión diastólica, aunque su sistólica esté bien, nos están hablando de que algo no está bien ahí, lo tenemos que contemplar. Como ya habíamos platicado, esto ya lo hemos visto, pero para recalcar, datos de alarma, pacientes que se tienen que quedar hospitalizados y que son importantes que los vigilemos, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, que tengan hepatomegalia dolorosa, que tengan derrame pleural o ascitis, que tengan sangrado de las mucosas, que estén letárgicos, que tengan un hematocrito alto, porque eso quiere decir que están perdiendo líquido, que tengan disminución importante en las plaquetas, que tengan un aumento en el TTPA o que su fibrinógeno esté bajo. Entonces, estas cosas, si te dan cuenta, también pueden afectar nuestra coagulación, aunque no sean directamente la plaqueta o las plaquetas. Y la tercera etapa, que es la más bonita, es la recuperación. Habitualmente esta recuperación tarda de 2 a 4 días, aunque en algunos casos puede dejar fatiga prolongada de semanas. Y puede haber en esta etapa de recuperación otro rash, que es eritematoso, confluente y tiene islas o zonas de piel que no están afectadas, como estas bolitas de aquí, que si vemos, o sea, está toda roja la pierna, pero tiene zonas donde ya se está limpiando, o donde ya tiene una zona que no está afectada. Otras cosas que puede haber en estos pacientes, parte de la clínica, pueden tener inyección conjuntival, pueden tener linfadenopatías, hepatomegalia, que ya dijimos que la hepatomegalia es importante, sobre todo si es dolorosa. Puede haber falla hepática si ya avanzó mucho el paciente, alteraciones en el sistema nervioso central y acaban como este cerebro, falla renal y sus riñones están tristes, y falla cardíaca, que pues, el corazón no está pudiendo funcionar de manera normal. Habitualmente la falla hepática, las alteraciones en el sistema nervioso central, la falla renal, la falla cardíaca, ya son pacientes que están en choque o que están en una falla orgánica múltiple y su pronóstico realmente pues, es malo. Va, otra pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pueden hablar desde su micrófono, pueden
escribirlo. Ok, va. Lo más importante aquí va a ser la clínica. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a tardarse ya sea en salir, en conseguirlo, y la otra parte es que si tú quieres buscarle sus anticuerpos, si nos regresamos a la diapositiva que les platiqué, ya me fui muy atrás, perdónenme, voy de regreso. Si nos vamos a esta diapositiva y yo le quiero medir a este paciente anticuerpos, se me va a tener que esperar a que ya esté curado. ¿Y qué tal si ya se está muriendo y no le puedo yo ver nada, ¿no? Entonces, siempre el diagnóstico más importante de dengue va a ser en la parte clínica. Si es un paciente que está en una zona de epidemiológica de alta probabilidad, ¿no? Endémica. Si está en un momento endémico, si recuerda haber tenido piquetes. Aquí en la Ciudad de México, pues pacientes que hayan ido recientemente a algún lugar endémico, porque aquí en Ciudad de México habitualmente no vemos mucho dengue, o por lo menos el dengue no es originario de aquí, ¿no? Son pacientes que vienen como de otra parte, ¿no? Entonces, clínica, muy importante. Entonces, siempre el diagnóstico más importante va a ser el clínico, ver la epidemiología y ver si cumple como con los criterios clínicos. Otras cosas importantes, otras maneras de diagnosticar, podría ser buscando un antígeno NS1, que es una proteína que tiene el dengue. Habitualmente esto se positiviza entre el primero y quinto día. Este antígeno no es fácil de conseguir, en México no lo tenemos. En México tenemos anticuerpos, entonces si se dan cuenta, pues la IgM puede salir positiva entre el sexto y el 35 días, o sea, 35º día, pero pues realmente pues no es muy específico, realmente si ya tuvo otra vez de que el paciente pues, va a salir positivo, entonces como que realmente aquí lo que manda más es la clínica, ¿va? Justo aquí igual vemos cómo la IgM y la IgG se comportan dependiendo si es la primera infección o la segunda infección. Entonces, en la primera infección vemos cómo aumenta la IgG durante el tiempo, pero si se dan cuenta igual tarda, o sea, vean, o sea, aquí no dice exactamente días, ¿no? Pero de que empezó los síntomas, o sea, vean hasta cuándo ya tenemos una buena curva para ver una IgG. Y en la IgM, pues sí vemos un poquito más rápido la respuesta, pero realmente también tarda. Si dan cuenta, aquí podemos ver la viremia, o sea, justo el pico casi de cuando acaba la viremia es cuando se positiviza más la IgM, ¿no? Y ya después baja conforme el tiempo. Y como decíamos, pues antígenos, RNAs, PCRs, pues como que van a ser más prontos, pero pues no son tan fáciles de conseguir. Y pues bueno, eso es algo complicado. Ahora, aquí tenemos otro problema. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Zika, chikungunya, aquí piquetes de mosco, fiebres altas, rash a veces. Entonces, como que a veces es un poco complicado distinguirlo. La verdad es que va a mandar un poco más los laboratorios, va a mandar un poco más la presentación clínica del paciente, ¿no? Si tiene fuga capilar, pues Zika, chikungunya no tiene tanto sentido, pero en general es difícil, por lo menos en lo que yo pienso, distinguir entre Zika y chikungunya de dengue, porque finalmente son muy similares en cuanto a su fisiopatología, muy similares en cuanto a sus síntomas, por lo menos iniciales. COVID, pues COVID ya acuérdense que es el simulador de todo. COVID puede hacer que tengas trombocitopenia, puede ser que tengas fiebres altas, ¿no? Aquí igual podríamos esperar que tenga chance el paciente, pues datos de neumonía, afección como de vía aérea superior. Malaria es otra opción, leptospirosis y fiebre tifoidea. Otro test que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de dengue es el test del torniquete. Aquí lo que hacemos es primero, o sea, inflamos, el baromanómetro y tomamos primero la presión del paciente y lo que hacemos es dejar, o sea, tomamos la presión del paciente, tomamos cómo está la presión sistólica, cómo está la presión diastólica y inflamos el baromanómetro otra vez y lo dejamos entre los valores de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica y lo dejamos 5 minutos inflado. Aquí supongamos, no sé, que el paciente tenía 140
no sé, pongamos que estaba en 120/80, pues lo dejamos en 100, ¿va? Entonces como que ese es el chiste, dejar los 5 minutos entre las dos y después quitamos el baumanómetro y revisamos la piel 1 a 2 minutos después de que se lo quitamos. Y si tenemos más de 10 petequias, que justo estos puntitos son petequias nuevas, el diagnóstico es positivo. Aquí hay que fijarnos mucho en que tienen que ser nuevas, ¿ok? Pruebas de laboratorio que nos pueden orientar un poquito, que tampoco son diagnósticas, elevación de las pruebas de función hepática, como el AST, en general otras. El fibrinógeno va en abajo, no sé por qué se pasó por acá, pero el fibrinógeno habitualmente está disminuido. Podemos tener disminución de leucocitos y de plaquetas, aumento en el hematocrito, que era el que tenía que estar acá. Y listo. Hasta aquí, ¿dudas? Vimos muchas cosas en poco tiempo. ¿Alguien? ¿Alguna duda que me quiera hacer? No. Había una pregunta, doctora, Claro. en el chat sobre la inmunidad de rebaño. ¿Podría ahondar un poquito al respecto? Sí, es un poco complicado en este aspecto porque en general la inmunidad de rebaño lo que significa es que la población ya está de alguna manera inmunizada contra la enfermedad y eso finalmente hace que la enfermedad no se presente. Un ejemplo muy clásico de la inmunidad del rebaño es la varicela, ¿no? Hoy en día la mayoría de los niños están vacunados contra varicela o deberían de estar vacunados contra varicela y entonces el niño que no está vacunado contra varicela y está en el kinder, probablemente tampoco se infecte de varicela porque al sus compañeros estar vacunados, ellos no pueden presentar la enfermedad y eso hace que tengan disminución de la transmisión de la enfermedad. Entonces, si la varicela tiene que transmitirse a través de un niño del kinder, pues nadie va a llevar la varicela para que ese niño que no tiene la vacuna se enferme. No sé si se entendió bien. Aquí es un poco complicado porque justo vamos a hablar un poquito adelante de las vacunas, pero en general llegar a la inmunidad adecuada en dengue habla de tener a la mayoría de la población que haya tenido dengue. Y pues eso tampoco es tan bueno, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito, pero en dengue la inmunidad de rebaño es algo complicado. No sé si se entendió. Sí, doctora, gracias. A ver, déjame ver justamente, podría explicar. Clínica, sí. Sí, déjame ver. Si existe un pico de contagios, podría esperarse una disminución de casos en el futuro por la misma inmunidad de rebaño. No exactamente, porque acuérdate que ese paciente puede volver a infectarse, solo que no del mismo tipo de virus. O sea, no del mismo número de virus. O sea, ¿esto qué quiere decir? Supongamos, o sea, si tengo una población que hubo un brote muy fuerte y se contagiaron todos de dengue 1, pues si llega el dengue 2 o 3 o 4, se pueden volver a infectar y justo su segunda infección tendría peor pronóstico que la primera. Entonces, es un poco complicado. Ahorita vamos a platicar un poquito de las vacunas, en quién están indicadas y todo esto, como qué tanto nos protegen, pero dejemos tanto la inmunidad de rebaño en pausa. ¿Se puede tener dengue y COVID al mismo tiempo? Sí. Hay gente que tiene mala suerte. Pero bueno, ¿a qué se debe que algunas personas les dan dengue hemorrágico y a otras no? Justo como por los factores que platicamos, o sea, pacientes que tienen un dengue tipo 2 tienen más riesgo de que se da un dengue hemorrágico. Que acuérdense que ya no se dice así, como terminología completa es dengue severo con datos de hemorragia. Pacientes que tienen como que son niños tienen más riesgos, ¿no? Entonces como que va a depender como justo como casi todas las enfermedades, como de los factores del huésped y de los factores del virus, ¿no? O sea, si el virus es muy agresivo, si la cantidad de viremia es muy alta, ¿no? Y de la otra parte, si el paciente es inmunocomprometido, si el paciente tiene buenas células de defensa, si el paciente está con alguna enfermedad, pues tiene más riesgo, ¿no? Entonces, como que en general siempre vamos a tomar en cuenta para ver si tenemos un dengue severo o no,
las características del paciente, las características del virus. Y otra cosa muy importante que platicamos es pacientes que tienen o que tuvieron un cuadro de dengue previo, van a tener más riesgo de tener un dengue hemorrágico o un dengue severo. Si se pueden volver a infectar siempre y cuando sea de otros serotipos, sí, justo, o sea, se pueden volver a infectar de otros serotipos. Serviría evaluar el tipo de protrombina para el diagnóstico. O sea, no son los laboratorios que les enseñé, no son diagnósticos, son sugestivos. O sea, el diagnóstico se hace clínico, ¿no? Si tienes datos de fiebre muy alta, un rash, y empieza con alteraciones en el hematocrito, más aparte empieza con alteraciones en el tipo de protrombina, pues va como sumando, ¿no? Pero, o sea, si solo tienes alteraciones en el tipo de protrombina, en un paciente X que no tiene fiebre, que no tiene rash, que no tiene, pues no, o sea, no va a ser un diagnóstico por el tiempo de protrombina, es como un coadyuvante. Ahorita vamos a hablar de las cosas preventivas. Todavía no llegamos a esta parte de la clase. Al parecer hubo un problema con el internet de la doctora Jessica. En un momento le notificamos para continuar. Seguro se está reconectando. Listo, en un minutito se conecta. ¿Okay? Bueno, mientras vean, son temas de suma importancia, tanto que están participando un montón. Y ante pues todo lo que está aconteciendo de las vacunas, bueno, vamos a hablar lo que falta de la clase es muy interesante acerca de las mismas. Entonces, pues bueno, algo importante, alguien preguntaba sobre medidas preventivas para el dengue. Y justamente en eso, esta generación de nuevos médicos tenemos que generar esa cultura de la prevención. Y bueno, ya llegó por aquí la doctora. ¿Puede prender su micrófono? Listo. Oigan, ya no sé en qué me quedé hablando sola y como que de repente vi como que se estaba conectando y yo, pero ¿cómo? Porque ya estoy enfocada. A ver, entonces, creo que nos quedamos en como los, ya no sé. Bueno, me acuerdo que me habían pedido explicar la prueba de torniquete, así que les va otra vez, pero no les compartí pantalla. ¿Cómo te distantean estas cosas, no? De repente cuando estás en tu mero... Yo vi en entrada en mi clase y de repente todo se... Bueno, les decía también que las alteraciones en los laboratorios son sugerentes, pero no hacen el diagnóstico. O sea, si tienen el fibrinógeno bajo y nada más, o sea, y en un paciente que no tiene otras características, pues no vamos a pensar en dengue, ¿no? Entonces, la prueba del torniquete, lo que hacemos es inflar, o sea, agarramos el baromanómetro, le ponemos como el brazalete, inflamos el brazalete, le tomamos primero la presión normal. Después de eso, lo que vamos a hacer es inflar otra vez el brazalete, pero lo vamos a dejar inflado entre la presión arterial sistólica y entre la presión arterial diastólica. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un paciente con 120/80,
la presión del medio es 100. Entonces, el manómetro lo vamos a inflar a 100, el manguito. Entonces, lo dejamos en 100, 5 minutos. Y después de esto, quitamos el brazalete y revisamos la piel de 1 a 2 minutos después de que quitamos el brazalete. Si encontramos 10 petequias nuevas, eso sugiere el diagnóstico de dengue. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viendo la extravasación de las plaquetas en esas petequias nuevas. ¿Sí? Vamos a seguir y ahorita vemos más preguntas. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Pues como ya dijimos, una de las cosas más importantes en dengue es que se pierde el volumen intravascular y entonces el intravascular se depleta. O sea, sí tenemos líquido, pero no está en el vaso sanguíneo. Entonces, una de las partes más importantes es mantener un adecuado volumen intravascular. Y aquí, como decíamos, vamos a escoger a nuestros pacientes, ¿no? Pacientes que, pues, en general se ven estables, tienen un buen volumen urinario, pues no parece que estén depletados de volumen, pues estos pacientes se pueden ir a casa. Habitualmente la recomendación es darles paracetamol para el control de la fiebre. Muy importante no darles ANs y no darles aspirina, porque recordemos que estos medicamentos interfieren con la coagulación y si es un paciente que ya está teniendo o puede llegar a tener problemas de esto, pues entonces lo más inteligente sería no darle esto. Darle un plan de hidratación vía oral y darle y explicarle los datos de alarma y explicarle que si llega a presentar un dato de alarma, pues lo ideal es que acuda a valoración otra vez. Y pues, ¿qué pacientes vamos a hospitalizar? Pacientes que tengan clínicamente datos de alarma, que ya platicamos cuáles son, o que tengan datos de una infección severa, más algunas condiciones coexistentes. ¿Por qué? Porque esas condiciones coexistentes los ponen más en riesgo, como si son niños, si están embarazadas, si son adultos mayores, si tienen enfermedad renal crónica, si tienen algún cáncer con los inmunosuprime, pues esos pacientes lo ideal sería que se queden en el hospital. Como dijimos, en el hospital la misma regla, paracetamol, por favor, no AINES, no aspirina. Hidratación, pues vamos a valorar si el paciente tolera la vía oral, vamos a tratar de que sea vía oral, o si el paciente no tolera la vía oral, vamos a hacerlo de manera intravenosa. En la parte intravenosa, la recomendación es que usemos soluciones cristaloides como Hartmann o Ringer lactato. En general, como internistas, siempre tratamos de usar Hartmann por algunas características que tiene esta solución. Y recordemos, aquí hay un punto muy importante que a veces es difícil manejar, pero recordemos que todo el volumen que nosotros le pasemos a estos pacientes es volumen que se puede extravasar y puede fugarse al espacio extracapilar, por lo que es muy importante que le demos al paciente el volumen que requiere. Es difícil a veces saber exactamente cuánto volumen requiere, pero no hay que abusar, ¿ok? Ya hay que ir viendo si vemos que el líquido que nosotros le estamos dando realmente está aumentando el derrame pleural o vemos por ultrasonido que tiene más líneas B de Kerlin o tiene más derrame, pues entonces hay que ser más conservadores. Es un poco complicado, pero es importante que sepan esto. La otra parte son las transfusiones. Si el paciente requiere transfusiones y vemos que el hematocrito sube, está perdiendo mucha sangre, entonces pues, darle transfusiones de sangre. ¿Qué pensarían de transfundir plaquetas? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Alguien por ahí? ¿No? Vamos a ver, ya se están animando. No se hace, sí, por las trombocitopenias, sí estaría bien. Ok, va. Muy bien. Justo ese era el debate que quería que se originara aquí. Entonces, en general, no se recomienda transfundir plaquetas a menos que esté menos de 10,000 y que tenga sangrado activo el paciente. ¿Por qué? Porque no se ha visto una mejoría o un beneficio en el sangrado.
sí se ha visto un beneficio en el número de plaquetas, pero si yo tengo 20,000 plaquetas, pues, y sigo, o sea, y no tengo sangrado, pues de nada me sirve tener 30,000 plaquetas igual tampoco va a tener sangrado, ¿no? Entonces, no se debe de transfundir plaquetas por el beneficio de aumentar las plaquetas, solo se debe de transfundir plaquetas si el valor está en menos de 10,000 y tiene un sangrado activo el paciente. Como les puse esta tablita que encontré en un artículo que lo tiene Uriel, se los puede compartir, me pareció un buen artículo, sobre todo porque hay mucha información de dengue y es difícil como concretarla, pero como que en este grupito me gustó cómo lo manejaron, ¿no? El grupo A son pacientes que se fueron a casa, que están relativamente bien, estables, todo chido. Aquí se van con, como dijimos, fluidos orales, paracetamol, no AINES y darles los signos de alarma. En el grupo B son pacientes que ya tienen como un dengue más claro, pero no tienen síntomas de alarma. Aquí les damos, o sea, como fluidos orales, si no toleran, pues entonces fluidos intravenosos por 24 a 48 horas y tomamos unos laboratorios para ver qué es lo que está pasando ahí. El grupo B son pacientes que tienen dengue con datos, o sea, se divide en pacientes sin datos de alarma y en pacientes con datos de alarma. En los pacientes con datos de alarma es importante tomarles un hematocrito para ver cómo se va moviendo este hematocrito hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que si todo se fuga al espacio extravascular, lo que esperaríamos de manera inadecuada en un paciente que no ha recibido tratamiento es que este hematocrito esté aumentado y lo que buscamos un poquito con las soluciones es disminuir este hematocrito y el hematocrito nos va a hablar si realmente nuestro líquido se está quedando en el intravascular. Aquí la recomendación es que les demos soluciones como Hartmann, 5 a 7 mililitros por kilo por hora, por lo menos la primera a la segunda hora, después 3 a 5 mililitros por kilo por 2 a 4 horas, y así como irlo bajando hasta que el paciente pueda tolerar la vía oral. Y vamos viendo como seriadamente el hematocrito. Y ya en el grupo C son pacientes que hay que tener mucho cuidado porque podemos como perjudicarlos con la resucitación, con los líquidos, tratar las manifestaciones de el sangrado, valorar el control glucémico y valorar aquí un poquito si necesitamos alguna otra herramienta para mantener la presión. Y listo, vamos a la prevención que tanto tenían ganas de hablar. Como decíamos, a pesar de que hay medidas para la prevención, es una enfermedad que no se ha logrado controlar a nivel mundial. Claro que no, nosotros debemos de poner nuestro granito de arena y siempre la prevención de las enfermedades es mucho más importante, pero es complicado y no hemos logrado pues un buen nivel de prevención para evitar la enfermedad. Entonces, prevención, pues en los humanos, usar repelente, usar insecticidas. Aquí se ha visto que como que la ventaja más grande de los insecticidas es como a gran escala, como hacían antes con los aviones, y entonces como echar como cortinas de insecticidas. Sin embargo, ahora no se ha hecho y eso ha aumentado los casos de dengue en México. Si vamos a alguna zona endémica o vivimos en una zona endémica, es complicado porque generalmente en las zonas endémicas hace mucho calor, pero tratar de usar ropa que sea muy delgada la tela, pero que sea ropa de manga larga, pantalón o sea, como largo, ¿no? Que no sean shorts, y tratar de usar mosquiteros en las casas. La vacuna. A diferencia de las otras vacunas en el mundo, sí, justo antes sí se fumigaba o se debería de fumigar en la zona sur del país. Ahora ya no se está haciendo, pero lo ideal sería eso. Las vacunas, a diferencia de las otras vacunas en general, está indicada para pacientes que ya tuvieron una infección por dengue. La vacuna que tenemos aquí en México es esta, que es de Dengvaxia. Es una vacuna de virus vivos atenuados. Es tetravalente, o sea, tiene las 4 variantes de dengue y está indicada en pacientes de 9 a 45 años
que hayan tenido una infección previa por dengue, esto es muy importante, que vivan en un área endémica o que vayan en una área endémica de manera frecuente. Y en general son 3 dosis. La primera se pone cuando guste el paciente, la segunda a los 6 meses y la tercera a los 12 meses. Y como les puse aquí, no se debe de aplicar la vacuna a pacientes que no han tenido dengue. Entonces, ¿qué pasa? La inmunidad de rebaño es un poco difícil de conseguir cuando tienes un grupo tan seleccionado de pacientes a la que les puedes dar la vacuna. Entonces, pues me ponían previamente, ¿qué tal si hubo un brote muy fuerte? Pues sí, ese brote muy fuerte, pues podría ser que tengamos más prospectos para vacunar, pero realmente llegar a una inmunidad de rebaño en dengue es complicado porque tu inmunidad por la infección solo te protege contra ese tipo o ese serotipo de dengue, y eso te permite vacunarte como para evitar una segunda infección que ya definimos que tiene como un peor pronóstico, pero finalmente, entonces, ¿cuántos pacientes podemos vacunar, ¿no? Para realmente tener una inmunidad de rebaño adecuada. Entonces, es un poco complicado. No está la vacuna en el sector salud, solo en particular, lamentablemente no. Es difícil también de conseguir. Se aplica y se aplica a GATE, no sé qué significa eso. Hay otra vacuna que existe en el mercado que es la TAC-003. De igual manera, esta vacuna se debe de aplicar en pacientes que ya han tenido dengue. Entonces, como que esto dificulta un poco la parte. Ahora, la otra parte de la prevención va dirigida a los mosquitos, ¿no? Si ya dijimos que los mosquitos son los culpables de transmitir la enfermedad, pues una manera adecuada de quitar esto es como pues, controlando las plagas de los mosquitos. Algunas cosas que podemos hacer fáciles son como evitar el agua estancada. Entonces, los que viven aquí, que viven en el sur, tratar de siempre como pues promover mucho esta parte de que no dejemos como agua estancada, no dejemos agua en zonas chiquitas donde puedan anidar como las larvas de las moscas, ¿no? De los mosquitos. Y otra cosa que vi, que la verdad en México tampoco creo que se haga, no encontré mucha literatura de esto, es que en algunos lugares ponen recipientes de agua con unos copepodos, que son como unos pues como unos bichitos chiquitos que se comen a las larvas del el Aedes aegypti. Pues la verdad es que de igual manera en general en el mundo el control de la plaga de los mosquitos y el control de en general el dengue ha sido muy bajo. Otras medidas que leí que también como que son medio no tan útiles son como infectar a los mosquitos con otro virus, que esto hace que disminuya el riesgo de que el mosquito se infecte por dengue, pero realmente son cosas ya como que no se hacen mucho y que en México creo que son como muy anecdóticas. Aquí les puse la bibliografía, les dejo con Uriel un artículo que a mí me gustó mucho, que me hizo como que concentraba la información más importante. La verdad es que creo que es un tema largo, importante, confuso, es como difícil valorar todo en una clase, pero bueno, espero que hayan aprendido mucho, que les haya gustado, que pues sepan algo más de dengue cuando colguemos. Y déjenme, voy a dejar de compartir pantalla y voy a ver las preguntas. Deberíamos indicar a los pacientes lo de voltear o tapar recipientes que pueden acumular agua, es decir, aún es importante, sí, justo entre menos sitios de agua estancada tengamos, va a ser menor la probabilidad de el contagio o del que venga el mosquito. Déjenme, voy a activar el audio de Yared, que levantó la mano. Yared, no sé si te pude, si puedes, o sea, quitarte tu silencio y platicarme un poquito tu duda.
Sí, muchas Ahí gracias. estás. ¿Ya me escucha? Sí, ya. Muchas gracias por la ponencia, estuvo muy bonita. Tuve una duda con respecto a la parte de tratamiento. Cuando Dime. luego los pacientes refieren mucho prurito en la parte de la parte palmar de las manos, ¿en cuál sería como el antihistamínico, al igual que la parte no farmacológica, que nos podríamos indicarle al paciente para que este prurito disminuyera? Porque a veces es demasiada la comezón, que incluso metiéndolas con agua súper fría no es suficiente para ellos. Ok. Muchas Ahí gracias. siempre primero la hidratación, o sea, como cosas muy básicas como hidratar la piel, porque a veces están muy resecos, con cualquier crema que tú quieras. Otra cosa que nos puede ayudar son soluciones como el Caladril o como los polvos ay, de Domeboro, que son como polvos como para controlar un poco el prurito. Y la verdad es que de antihistamínicos como tal, o sea, no hay como un antihistamínico mejor que el otro. Ahí valdría la pena como hacer el intento de ver con cuál antihistamínico se siente mejor el paciente, pero en general no hay una recomendación como en la literatura, particularmente de un. Déjenme, no sé si quedó tu duda, me supongo que sí. Adriana, si quieres reactivar tu audio y ahorita ves las preguntas del chat. ¿No? Bueno, en lo que Entonces, Adriana. Ay, dime, perdón. ay, ¿sí me escuchó? Sí, ya te escucho. Ay, ok. Bueno, yo tengo una duda en cuanto al el cuadro clínico. Ajá. Había mencionado que hay pacientes asintomáticos y sintomáticos, pero Sí, ¿puede ser posible que pacientes asintomáticos presenten la fase de recuperación? Es decir, que sí, que se presenten salten la de las... febril. Ajá, Habitualmente no. O sea, habitualmente lo que sí podría suceder es que pasen de la febril a la recuperación. Ahora, acuérdate que en medicina, o sea, nunca hay nunca. O sea, de verdad, hay pacientes que se comportan de manera diferente y hay cosas que no entran dentro de la literatura. O sea, si tú tuviste una paciente que muy evidentemente para ti tuvo una fase de recuperación, igual y si investigas un poquito más, tuvo una fase febril, aunque sea no tan aparatosa, y ahí como que podrías pensarlo, pero idealmente no existe esta parte de solo la recuperación. O sea, tiene que pasar de la parte febril a la parte de la recuperación. Lo que sí puede suceder es que se salte en la fase crítica, ¿no? Eso es lo que nos gustaría que todos hicieran, pero que no todos hacen, ¿va? Si alguien más tiene dudas y quiere levantar la mano adelante, no se puede vacunar uno si va a ir a zonas endémicas, no, a menos que ya haya tenido dengue, por eso digo que es complicado. Entonces, o sea, si tú vas a viajar mucho a una zona muy endémica, de igual manera no te puedes vacunar y pues te podrías vacunar a menos que ya te haya dado dengue, pero pues lo ideal es que nunca te dé dengue, ¿no? O sea, lo ideal sería que si vas a ir a una zona endémica, pues te tapes mucho, usar repelente, no dejes las ventanas abiertas sin el mosquitero, ¿no? O sea, prevenir. ¿Es necesario haberse enfermado relativamente reciente para poder vacunarse? No. Por el simple hecho de haber tenido dengue en algún punto de la vida, te puedes vacunar. La vacuna se las pongo aquí otra vez en la presentación para que la vean. Ya no sé dónde dejé la presentación. Esperen, me perdí. Aquí. La vacuna se llama Dengvaxia, o sea, como de dengue, Vaxia, como de vacuna. Y si es difícil de conseguir, solo está en los privados. Prevención es tapar, lavar, voltear y tirar, exacto. Prevención, justamente como pusieron, tapar el líquido, lavar los utensilios, las cosas que hayamos usado, voltear para que no se metan ahí cosas y tirar el agua. Si la población frecuente
y la gravedad de síntomas es en niños menores de 9 años, porque la vacuna aún no ha sido estudiada para esta población. Finalmente, como platicábamos, a pesar de muchos esfuerzos, como que realmente seguimos muy estancados en cosas, tipo todavía no hay un tratamiento, a pesar de que han tratado de hacer tratamientos antivirales contra dengue, como que todavía no hay un tratamiento efectivo. Justamente la vacuna todavía no está aprobada para niños de 9 años y también un poco pues se espera que los niños de 9 años no hayan tenido un primer cuadro de dengue y entonces también como que eso es una de las razones. Si hay link para la asistencia, lo tiene Uriel y les van a mandar unas preguntas, solo va a ser como para retroalimentación y ver si aprendieron o no tiene como valor curricular. ¿Los mosquiteros son una prioridad? Pues no, realmente los mosquiteros son como parte de la estrategia. Lo más importante es evitar que nos pique el mosquito y pues los mosquiteros ayudan, pero pues solo pones mosquitero y no haces todo lo demás, pues va a haber como pues probabilidad de que te piquen. Los mosquiteros pues sí sirven para muchas cosas. En caso de que se recomiende la vacuna, ¿en qué momento se debe aplicar? No, o sea, la vacuna se debe aplicar una vez que ya terminamos el periodo de recuperación. El uso del abate para el control de mosquitos. A ver, déjame ver. Con respecto al tratamiento, se recomienda el uso de trombopoyetina, ¿no? Lo que sí podríamos utilizar en caso de que tengamos como las plaquetas bajitas, sangrados, es fibrinógeno, porque el fibrinógeno también disminuye. Entonces, aquí lo que nos puede ayudar un poco más es la parte de dar fibrinógeno. Voy a, Yaret, si quieres, desmuteate. ¿No? Hay una actividad que empieza el día de mañana, que justamente la doctora Jessica también es ponente en el curso, debido a la inquietud justamente de esta gran comunidad, como podemos ver ahorita, ¿no? 484, 500 estuvieron toda la reunión. El día de hoy el Zoom nos quedó cortos. Y bueno, había muchas dudas en clases pasadas sobre que hiciéramos un curso avanzado sobre la interpretación de estudios de laboratorio más allá del simple apréndase valores de referencia, que eso pues, lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Sino en el contexto clínico, hospitalario que les tocará vivir, recordando que el 95% de los que están aquí son estudiantes de pregrado, se van a ir al internado, luego al servicio y bueno, a la práctica hospitalaria después. Entonces, se ideó un programa justamente con 9 especialistas en diferentes áreas, donde se va a hablar sobre los principales estudios de laboratorio. Y les digo otra vez, la doctora Jessica es una de nuestras ponentes. Ahorita tengo problemas para compartir mi pantalla, extrañamente siendo el anfitrión, pero le pediré a la doctora que si me puede apoyar mientras puedes compartir tu buscador y te digo. Sí. Gracias, Jessica. Esto durará 2 minutos y bueno, es importante que les diga desde la... Ahora ya Pues, no me deja compartir a mí. tampoco. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Chance, ¿me dejaste de hacer coanfitriona? A ver, ¿puedes de nuevo? Por favor. Ya. Qué extraño. Ya. A ver. ¿Qué necesitas que ponga? La página de medscientific.mx. Ese es nuestro sitio web, que muchos ya ¿Punto conocen. MX? Ajá, .mx. Ya. Listo. Bueno, nada más que se cargue tu pantalla porque está en negro. Ya no, ya. ¿Ya se ve? No, aún no. ¿No? Ah, dice que mi función de compartir está en pausa. Qué raro, ¿por qué? A ver. Porque yo juraba que ya estaba compartiendo. A ver. Okay. ¿Ya la vieron? ¿Ya la ven? Sí, ya vemos. Entonces, Ya. ¿por qué está en pausa?
Qué raro, me cambio de pantalla. Déjame, me voy a cambiar de pantalla porque no sé por qué me sale que cuando me voy a tu pantalla, me sale que ya está en pausa mi función, pero Sí, ya. esto pasa. Y es algo importante, ¿no? Cuando las cosas son en vivo, son cosas que no se controlan y pasan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esperamos su comprensión. Este es nuestro sitio de todo este proyecto educativo que lleva por nombre MedCientífica. Cabe resaltar y ensalzar con mucho gusto y orgullo y que es trabajo de muchísimas personas que han estado acompañándonos en este proyecto, que bueno, los avales académicos de nuestros cursos están siendo otorgados por la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac en Cancún. Entonces nuestras actividades académicas tienen su valor curricular. ¿Te puedes ir a cursos, por favor? Sí. Justamente ahí van a ver la gama de cursos que ya están o que vienen a continuación. El que va a empezar mañana es justo este que está en blanco, que es el curso avanzado de interpretación laboratorio. Podemos ver el programa. Le dan clic en el programa y lo pueden descargar o verlo en línea. Y si su internet sirve, así es. van a poder ver el programa. Así es. Bueno, esperando el internet de 1 megabyte que cargue, ahí van a poder justamente, listo. El programa, les digo, este curso está avalado por la Universidad Anáhuac y abajito podemos ver el programa. Está dividido en 3 semanas, el día jueves y el día sábado de esta semana, la que viene y la que sigue. El día de mañana se verá estudios de laboratorio como auxiliar clínico, biometría hemática, el sábado justamente con la doctora Jessica, química sanguínea de 4 elementos, más hemoglobina glicada y el índice OMA o HOMA-IR, más detección de anticuerpos para diabetes mellitus tipo 1 y perfil lipídico con el doctor Rodríguez Choreño, uno de los más grandes investigadores en obesidad del país. El jueves de la siguiente semana tendremos pruebas de función hepática y tiempos de coagulación con un hepatólogo. El sábado 7 de octubre tendremos perfil tiroideo y electrolitos séricos y cerramos la semana del curso de la tercera semana con gasometría arterial, examen general de orina en el contexto de urgencias médicas y cerramos con función pancreática. En la siguiente pantalla verán nuestros ponentes que son de los más grandes hospitales o instituciones del país. Tenemos del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, del Hospital ABC, de Médica Sur, del INCAN. Entonces, como pueden ver, se juntó un gran equipo de trabajo para ustedes. Y bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque los 476 que estamos aquí pueden participar para una de las 2 becas que justamente vamos a regalar el día de mañana. Entonces, les digo, esto está avalado por la Universidad Anáhuac. Ellos van a dar las constancias y bueno, no pierdan esta oportunidad de seguir aprendiendo y que justamente en diciembre podemos vernos porque se está planeando el primer congreso en Acapulco para todos ustedes y que nos podamos conocer. Entonces ya les daremos más información al respecto poco a poco para que no nos vayamos con mil información. Pero importante, nuestros programas educativos están diseñados desde primer semestre hasta servicio social. ¿Ok? Entonces pueden entrar absolutamente todos, incluso también personas interesadas en el tema y evidentemente el personal de salud. Hay nutriólogos, personal de odontología que están inscribiéndose al curso y bueno, únicamente para los 500 de esta sesión se habilita la inscripción hasta el siguiente miércoles, entonces tienen una semana. Para los poquitos 500, oye. Para los poquitos 500, una semana de inscripción. Entonces les estarán mandando su información, su coordinador que los contactó y les mandó la liga para el día de hoy y toda la información lo pueden checar con ellos. Entonces, pasemos a una dinámica muy sencilla antes del pase de lista y nos podemos retirar. Cae, ¿estás por ahí? Sí, sí está. Puedes prender tu micrófono. Sí, voy. No me deja activar video, pero bueno, les platico rápido cómo va a estar la dinámica para ganar una de las 2 becas. Pero antes que nada, muchísimas gracias, doctora Jessica. La verdad es que sus ponencias siempre son increíbles. Pero bueno, ya hablando formalmente de la dinámica, muchísimo.
Para ganar una de las 2 becas va a ser por medio de la página de MedScientific de Instagram. Únicamente tienen que seguir unos sencillos pasos que van a ser dar follow a medscientific.mx, le van a dar like a la última publicación, que es la del sorteo, tienen que comentar a su amigo favorito de la carrera y obviamente haber asistido a la ponencia de dengue. Los ganadores se van a dar a conocer el día de mañana a la 1 de la tarde por medio de un live, obviamente en la página de Instagram de MedScientific. Y pues nada, por mi parte sería todo de la dinámica. Mucho éxito a todos y ya saben que si se quieren inscribir tienen hasta el próximo miércoles. Así es, gracias, Kai. Y el día de mañana voy a estar con ella en el live para esta beca, recordándoles que aunque empieza mañana el curso, en nuestra plataforma, para que la conozcan un poco, se habilitan las grabaciones de las clases al día siguiente. Entonces, aunque se inscriban la siguiente semana, tendrán acceso a las 2 primeras clases grabadas y continúan con el jueves y sábado ya en vivo. Entonces, pueden hacer el curso grabado, on demand o en vivo. Entonces, tenemos todas esas opciones porque, pues, evidentemente es una actividad extracurricular y todos o están en la escuela o en el hospital o haciendo lo que se dediquen a hacer. Entonces, pues nada, síganos en nuestras redes también, en Facebook y en Instagram, medscientific.mx, y les dejo el formulario de asistencia en el chat. Lo pueden ir llenando. Listo, ya está. Lo pueden ir llenando y mediante eso les haremos llegar sus constancias en los próximos días. Recordándoles que son 500, entonces denos un poquito de chance para... Y pues agradeciéndote, Jessica, por estas clases tan dinámicas y que por ello nos gusta mucho que estés como nuestra profesora y ahora es nuestra profesora titular de medicina interna en este proyecto que nos va a ir acompañando. Perfecto, pues espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido, que mi conocimiento pueda ayudar a algún paciente con dengue y estoy pendiente de cualquier cosa, siempre me pueden contactar en mis redes y pues muchas gracias a ustedes por su maravillosa participación y asistencia. Hombre, Bonita gracias. noche. Hasta luego, Bye. descansa. Bye. Listo, pues bueno, los que nos quedamos tienen tiempo para constar la asistencia. Para quienes vean la grabación el día de mañana, pues bueno, también el link se les va a mandar para su asistencia y su constancia.